Buenas tardes, Pereira, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Néstor Zorca. Ya bajé 3 cambios, ya estoy en parking. Estuve 2 minutos muy preocupado escuchándote. Vi que se te había subido la térmica. Pido Y disculpas. esto, pero no, a mí no, me preocupaba tu salud. Cuando hay planteos que parten de la sinceridad, no hay que pedir disculpas. Cada uno dice lo que se siente, con fundamentos, con razones y con pasión. Y no se ofende a nadie. Yo estaba antes Por hoy su parte, temprano, que vos estoy seguro que no estabas mirando el programa. Hoy temprano recomendé mirar el video de Eduardo Preve hoy de mañana de la tapadita en M24, que está en las redes, ya lo pasamos hoy. Y la entrevista de Fernando Pereira en Desayunos Informales. Está para aprender. en realidad, obviamente que hoy el tema a abordar está relacionado con todos estos hechos que ha conmocionado al país, por la gravedad de los mismos, por lo que lastima esto la institucionalidad del país, la imagen muy sólida que tiene históricamente nuestro país en el exterior, como un país estable, creíble, con las instituciones muy fuertes, con niveles de corrupción muy bajos y desde el martes de la semana pasada los títulos de los grandes medios de comunicación de, de todo el mundo dicen informan que nuestro país le entregó a un narcotraficante peligroso que estaba preso en Dubái por ingresar con pasaporte falso, un pasaporte genuino. Y bueno, y después todo lo otro que ha surgido relacionado con esa información y obviamente el tema a abordar, porque las fuerzas políticas, primero que nada, son parte medular de la construcción democrática de una sociedad y en este caso juegan un rol muy importante, tenemos que jugar un rol muy importante en la transparencia, porque el fondo de todo esto tiene que ver de cómo el narcotráfico, el delito en su máxima expresión, permea la política y cuando se permea la política se permea los lugares de donde se toman las decisiones de los gobiernos. Hay países con situaciones dramáticas en ese sentido, donde el narcotráfico ha hecho un colador, ¿no?, de todas las instituciones, de los poderes del Estado. El Uruguay estaba lejos de eso, pero este hecho determina, sin duda, de tomar decisiones claras. Ningún partido político hoy puede poner en duda de que rápidamente se tiene que aprobar la ley de financiación de los partidos políticos. Ningún partido político puede seguir atacando con virulencia como se ha atacado de estamentos del Poder Ejecutivo y de legisladores del gobierno a Fiscalía, con intenciones claras de debilitarla y no tener elementos para investigar. Porque esto lo que te deja bien claro es que aquellos hechos donde la justicia, la Fiscalía, tiene que aclarar fundamentalmente aquellos hechos donde están involucrados personas que no tienen dinero para contratar abogados pesados, pero los poderosos arman toda una estrategia, construyen estrategias contratando abogados y bufet y todo lo que pueda significar sacarlos de una decisión que haga justicia. Entonces, todo esto hay que verlo de ese contexto y hay que verlo, y el presidente sigue debiéndole a los uruguayos disculpas en primer lugar por la crisis institucional. Segundo, tiene que seguir aclarando estos hechos y hacerse cargo de los mismos. El presidente de la República sigue teniendo la palabra, porque queda claro después de la conferencia de prensa, donde hizo afirmaciones que hoy claramente quedan absolutamente sin fundamentos sólidos, por fuera de argumentos, no argumentos, con demostración de hechos
que tira por tierra todo lo que dijo. Por ejemplo, que el pasaporte había que darlo sí o sí. Falso. ¿Tú escuchaste la entrevista que le hicieron al ex director de la Dirección Nacional de Identificación Civil? Sí, Yo ayer creo que fue. ayer les recomiendo que eso se difunda y todo el mundo lo escuche, porque ahí están los argumentos, los fundamentos legales, que claramente, por alguien que estuvo muchos años, un profesional, al frente de la dirección que tiene como responsabilidad central la entrega de documentación pública, como es un pasaporte, demuestra claramente que los fundamentos que hizo el presidente de que sí o sí había que darlo son falsos. Que el país podía, claramente, tenía que tomar otros caminos para ver a quién le estaba dando ese pasaporte. Usted va a hacer un documento y ¿qué le piden? El certificado de una conducta. O sea, y el decreto que hacen alusión queda claramente demostrado que en caso de que su compatriota quede indocumentado en el exterior, el trámite lo habilita a volver al Uruguay. Le dimos un pasaporte legal a un tipo que recorrió el mundo antes de perderse. Es un disparate. El presidente de todos los orientales no puede fundamentar eso. No puede decir que estaba en conocimiento de la reunión y que él fue el convocante de la misma, ¿verdad? Y quitarle trascendencia a la destrucción de documentos públicos, porque los documentos certificados por un escribano son públicos. ¿Por qué se certificaron? Se certificaron porque la justicia le pidió esa documentación a raíz de que el Frente Amplio pidió la información porque se la negaron. Claramente, el Poder Ejecutivo ganó tiempo queriendo tergiversar la información que tenían porque mintieron. Se reunieron para mentir. Se pusieron de acuerdo para tergiversar los hechos. ¿Cómo el subsecretario, que está más preocupado porque el ex canciller le dijo que era un tarado, pero en realidad tiene que estar preocupado porque ¿por qué le escribe a la ex subsecretaria de Cancillería del teléfono de la hija explicándole cómo borrar los chats para que no queden rastros? ¿Qué es eso? Y todavía convocan a una reunión en el piso 11, donde el presidente pasa a saludar, convocada por él, por su asesor de mayor confianza, y que le construye la estrategia presidencial, lo dijo el presidente en la conferencia de prensa, que era para tergiversar la información, y dice liviano el cuerpo, pasé a saludar. Realmente el presidente tiene que dar a los orientales más explicaciones. Tiene que ir al fondo, porque acá hay investigaciones serias del Parlamento, del Senado paraguayo. Hay senadores que se están haciendo cargo de investigaciones donde se demuestra que hubo 10 millones de dólares para sacar este pasaporte, y el presidente no va a decir nada. No va a decir nada respecto a eso. Y va a tirar responsabilidades, sacándose, no, de ninguna manera. Y aparte lo otro, que nadie, ningún uruguayo, porque tenemos tenemos muchos compatriotas, que es entendible, que escucha esto y no puede entenderlo. Yo hace un rato salí a hacer un mandado acá en Rocha y estaba hablando con un trabajador que tiene un taller mecánico, y sin tener mucha profundidad de los hechos, dice, pero todo un escándalo inaudito. Claro, pero la gente está atiborrada del problema cotidiano. El trabajo, que no llega a fin de mes, que la patrona, que el hijo, que la escuela, que la salud. En un mundo donde vivimos casi abombados con tanta información a segundo, le quitamos trascendencia a las cosas importantes, porque hoy vivimos cada 30 segundos con una información diferente. Entonces, cualquier hecho relevante, después de media hora ya es una noticia vieja y se toma como un dato anecdótico. Pero por eso yo entiendo a esos compatriotas que no ven este tema con la gravedad que efectivamente tiene, pero que cuando le escuchan el ruido se dan cuenta que el país no puede estar inmerso en esta locura, en este disparate, porque esta es la credibilidad de los orientales, esta es la credibilidad de nuestro país. Esto
A la larga o la corta, el presidente dijo que cuando empezó la conferencia de prensa, que había tenido un viaje muy importante, de impacto, pero todo ese impacto importante que podía haber tenido de acercamiento comercial, con esta noticia se retrocede 20 casilleros de que qué credibilidad puede tener el presidente en una cumbre cuando los diarios más importantes del país donde está dicen que el gobierno uruguayo está implicado en la entrega de un pasaporte a un narcotraficante pesado. Que es pesado porque tiene rutas importantes que lleva la droga hacia Europa. A ver, ¿qué credibilidad? Entonces esto nos lastima y esto fuera de apasionamientos partidarios, esto nos perjudica y tenemos que tomar decisiones políticas, serias, institucionales, que traten de sacar el país de este embrollo. Y aparte lo otro que cualquier vecino, como te decía, con mínima información que pueda tener, cuando el presidente dice y fundamenta en la línea de que no hay grandes irregularidades, pero en la misma conferencia de prensa anuncia que 2 ministros le aceptan la renuncia, que a 2 subsecretarios le acepta la renuncia, y que al principal asesor de él, que seguramente lo va a seguir asesorando del bar de la esquina, ¿no? Porque sin ese asesor no se va a quedar. Va a buscar la manera de que lo siga asesorando en la estrategia comunicacional, que es lo más sólido de este gobierno, ¿no? Porque la FLU fue el que le construyó, porque estaba en la reunión de la Casa del Prado, ¿no? Fue el que construyó la estrategia de decir que el pasaporte había que darlo por culpa del Frente Amplio. Son unos magos. Y ahora, renuncia a toda esa parafernalia de dirigentes muy importantes y ministros de ministerios pesados. Y no hay irregularidades, según el presidente, no pasa nada. Entonces, ¿para qué le aceptó la renuncia? ¿Para qué le aceptó la renuncia? Si en el fondo hay justificaciones para los grandes desastres que quedan claros a partir de las acciones y los desencuentros de 2 ministerios que tuvieron responsabilidades serias en otorgar un pasaporte a un narcotraficante pesado que estaba preso por entrar a un país con un pasaporte falso. También hay investigaciones de periodistas serios en Bolivia y en Paraguay que fundamentan que el empresario paraguayo que ayudó a hacerle ese pasaporte falso, porque aparte Marcel tenía pasaporte legal en Paraguay, porque se había casado con una paraguaya para tener ciudadanía legal, pero ese empresario que le hizo el pasaporte apareció muerto el año pasado. Entonces, esto es terrible. Y el que tiene más información y elementos para aclarar es el presidente de la República. Y en él hay que centrar todas las responsabilidades. Y bueno, si estuvo cansado el sábado por la conferencia de prensa, que descanse un poco más, pero tiene que seguir dando explicaciones a los compatriotas. No hay duda de eso. Entonces, este tema, que no quisiéramos haber hablado hoy, porque tenemos una cantidad de cosas para seguir conversando, pero como te decía, como partido político, que los partidos políticos juegan un rol central en el sistema democrático, tenemos que ir haciendo esfuerzos para construir legislación en la financiación de los partidos, que fortalezca la JUTEP en los controles. No puede haber gente de gobierno que siga fundamentando que no va a dar información a la JUTEP, pero de ninguna manera, bajo ningún concepto. Y estos son elementos centrales de acciones en las próximas horas, ¿verdad? Y bueno, y de que el país, por eso la responsabilidad del Frente Amplio, que no salió responsablemente a hacer planteos estridentes, porque todo esto se aclaró por una sucesión de hechos donde el Frente Amplio interpeló a 2 ministros, donde solicitó información que fue negada y se mintió en el Parlamento, no solo a los parlamentarios Frente Amplistas, a todo el Parlamento Nacional, pero después de esos hechos, el Frente Amplio va hacia la justicia, y la justicia es la que ordena, y los documentos que fueron destruidos tenían que ir a la justicia, fue a solicitud de la justicia. Documento público, repito, porque un documento protocolizado por un escribano es un documento
público. No puede el presidente fundamentar con chicana de que no era expediente, que no estaba como expediente. Hay periodistas que fundamentan de que sí estaba como expediente. Yo no entro en esa discusión. ¿Es grave que estuviera formado el expediente o no? Porque un documento protocolizado por escribano es un documento público. Y se protocolizó porque daba fe de la información que allí estaba. La firma del escribano garantiza que lo que allí estaba era verdad. Y lo que estaba allí eran chats que decían la verdad de cómo habían ocultado la información. ¿Verdad? Y todo eso se supo porque se interpeló, porque el Frente Amplio llevó una denuncia a la justicia, porque la justicia le obligó al Poder Ejecutivo, si no, no sabíamos nada, ¿eh? Si no, no sabíamos nada. Esa es la verdad de la milanesa. Y esa es la responsabilidad que hay que seguir teniendo en todo esto, ¿no? Esta es la responsabilidad que tenemos que seguir teniendo. Y como son 19:15, y yo respeto los tiempos. ¿Tenés tiempo? Dale más largo que yo. ¿Tenés tiempo? No, yo creo que lo medular está ahí, porque después terminamos hablando demasiado y entreveramos la baraja. Yo creo que ahí están los fundamentos serios, ciertos, contundentes. Repito, la pelota está en cancha del presidente. Sigue estando ahí. Gracias, el presidente Aníbal. de la República tiene mucho para decirle a todos los compatriotas. Gracias a ti, Néstor. Gracias. Un abrazo.